Giorgio Armani creció en una familia de clase media en Piacenza, Italia, durante la Segunda Guerra Mundial. La infancia de Armani fue marcada por las penurias de la guerra, lo cual probablemente influyó en su búsqueda de estabilidad, de orden y de control. Inicialmente su interés se inclinaba hacia la medicina y de hecho estudió durante un buen tiempo en la Universidad de Milán, lo que sugiere una mentalidad bastante analítica y un interés en el detalle y la precisión. Sin embargo, su incursión en el mundo de la moda fue un giro completamente inesperado, pero bastante coherente con su bajo perfil y con su posterior enfoque en la estructura, el arte y la forma. Armani fue conocido siempre por ser una persona muy privada, muy reservada y con un control meticuloso de su trabajo y de su marca. Esta necesidad de control se refleja en la forma en la que construyó su imperio de la moda. No fue un diseñador que buscara el escándalo o la ostentación, más bien su enfoque siempre fue muy discreto y elegante. Su personalidad introvertida y su atención al detalle son evidentes en sus diseños, que se han caracterizado siempre por esa sencillez, por la funcionalidad y por la temporalidad. A menudo se le describió como un perfeccionista, alguien que no dejaba nada al azar, lo que explica esa longevidad y el éxito de su empresa. A diferencia de otros diseñadores mucho más extravagantes, más exóticos, Armani siempre proyectaba una imagen de seriedad, de sobriedad, y eso le ayudaba también a proyectar una imagen de profesionalismo, lo que generó bastante confianza y respeto en la industria de la moda. Toda la psicología detrás de la marca de Giorgio Armani fue bastante cuidada. Siempre se centró en la autoridad, en la sofisticación y en ese poder de la discreción para poder persuadir al cliente. Siempre con un diseño clásico, blanco, negro, dorado, plata. Sus prendas no eran exóticas, no buscaban llamar la atención, sino al contrario, reforzar la identidad del cliente para hacerlo elegante y glamuroso sin tener que sobresalir dentro de un grupo. La fama de su marca trascendió los límites del inconsciente colectivo, de manera de que ya era parte del lenguaje social. Todo el mundo conocía a Armani, lo escuchó alguna vez nombrar porque muchas de nuestras prendas, tanto de primera, segunda, tercera o cuarta calidad, venían específicamente con el nombre de su marca. La misión y visión de la empresa Armani era empoderar a quienes llevaban sus trajes al hacerlos sentir bastante cómodos y elegantes al mismo tiempo. Pudiéramos pensar a priori que son palabras que se suelen colocar a todas las agencias de moda dentro de sus eslogans. Sin embargo, la marca comunicaba una sensación de seguridad por sus colores, por sus formas, y también generaba una confianza en sí mismo. Era capaz de atraer una clientela que valoraba la calidad, el diseño intemporal y la sutileza. El color que más lo representó siempre fue el negro, que además recordemos que en la psicología del color simboliza el poder, simboliza la elegancia, simboliza la formalidad. A diferencia de muchos otros diseñadores que seguían tendencias pasajeras, Armani siempre apostó por la atemporalidad y esto generaba una lealtad en sus clientes, ya que sabían que hablar de una pieza de Armani era hablar de una funcionalidad en cualquier estilo, cualquier código y sobre todo en cualquier tiempo. La marca mantuvo siempre una identidad bastante clara y consistente a lo largo de los años. Nunca cedió a modas extravagantes o a colaboraciones que desvirtuaran su imagen. Quizá lo más exótico fue lo que llegó a hacer con la artista Lady Gaga, de diseñar trajes para sus shows. Sin embargo, la propia figura de Giorgio Armani como tal siempre irradiaba esa calma, siempre irradiaba su elegancia. Siempre estaba de punta en blanco, con la espalda erguida y con movimientos sutiles, lo que irradiaba siempre seriedad antes que cualquier otra cosa. Pese a que nunca se casó y no tuvo hijos, siempre tuvo una convivencia muy cercana con sus padres, Hugo y Mariana Raimonda, además de sus dos hermanos, Sergio y Rosana. La continuidad de su legado recae en su familia extendida, sobre todo en la figura de su sobrina Roberta, quien es una figura clave en la empresa desde hace ya varios años y quien está a cargo de las relaciones con distintas celebridades y entretenimientos, mientras que su sobrino, Andrea Camarana, y su otra sobrina, Silvana, también han ocupado puestos importantes dentro de la compañía. De hecho, los miembros de su familia y un círculo de colaboradores de confianza son quienes en su plan de sucesión se encargarán de guiar su imperio. Esto publicado ya en los últimos meses, quizá previniendo algún tipo de enfermedad progresiva en el propio Giorgio. Muy pocos lo saben, pero Armani no solo se dedicó al diseño de prendas de vestir, sino que en el año 2000 lanzó una agencia de diseño de interiores, la cual llamó Diseño Casa. Esta empresa se basa en la misma estética que caracteriza la moda de Armani, diseñar hogares con elegancia bastante discreta, con líneas simples, con materiales preciosos y con una atención bastante meticulosa a los detalles.
La filosofía de Armani Casa, o mejor dicho, su psicología, era la de crear un espacio interior que proporcionara bienestar. Esto según la misión y visión que hemos investigado en su propia página web. El estilo de las marcas se inspira en el Art Deco y en las culturas asiáticas, con algunas mezclas de influencias históricas culturales, además con elementos contemporáneos. Armani Casa ofrecía, además del diseño de interiores, una gran gama de productos como muebles, iluminaciones, alfombras, textiles para el hogar, objetos de decoración y de regalos. Su pasión por las casas le hizo llevar a tener varias propiedades, todas diseñadas con su estilo minimalista alrededor del mundo. Digamos que sus hogares, según las imágenes que hemos encontrado, son una extensión de su marca, caracterizados por una estética bastante limpia, muy sofisticada, con el uso de colores neutros y una combinación de piezas de épocas que tenían elementos modernos, pero también con mucho toque asiático. Ejemplo de esto era su vivienda principal, que es un apartamento en Milán, ubicado en uno de los palacios de Milán del siglo XVII. Es un espacio que mezcla toda la historia, la vasta historia de Milán, con su visión moderna del diseño. Y así también fueron diseñadas su casa en las Islas de Pantelleria, que es una villa con vista al mar, su apartamento en Nueva York, que está ubicado en el Central Park, y su casa en Forte de Marmi, una propiedad en la costa de Toscana, que era conocida por ser donde pasaba sus veranos. Para ser un hombre tan exitoso, tenía que ser ciertamente una personalidad muy perfeccionista. Era meticuloso, tenía un meticuloso control sobre su trabajo, sobre su marca, lo que demuestra una búsqueda constante de la excelencia. Mantenía siempre un bajo perfil, era introvertido, era reservado, evitaba siempre el escándalo y la ostentación. Su empresa era prácticamente una extensión de su mente porque era muy elegante y muy discreta. Tanto en su perfil profesional como en su perfil personal, siempre fue una persona muy analítica, muy detallista. Se observaba su interés inicial por la medicina y luego en la sencillez, en la funcionalidad y en esa atemporalidad con la que él estaba obsesionado para imprimirle a todos sus diseños. Tenía precisión quirúrgica a la hora de crear, y esto tal vez se deba a sus estudios precisamente de medicina. Era un líder analítico por naturaleza y esto evoca que también tenía una fuerte necesidad de control. Pero esto es muy normal, es muy regular, porque esta característica es la que más define su forma de construir un imperio de la moda, sin olvidar esa identidad clara y consistente, porque para ser el creador y el dueño de un gran imperio, definitivamente necesitas aprender a controlar. En varias entrevistas, su sobrina manifestó que a Giorgio le costaba delegar funciones, y el ejemplo es que hasta hace un mes estuvo completamente activo trabajando en sus industrias. Vistió asiduamente a grandes estrellas de Hollywood, tanto dentro de las películas como en sus apariciones públicas. Sus diseños, por ejemplo, para la película American Gigolo con un joven Richard Gere, ayudaron a su irrupción en el mercado estadounidense. También se encargó del estilismo de la película Fenómena, del director italiano especializado en terror Dario Argento, y además también diseñó algunos trajes para la película Suspiria. Fue un diseñador recurrente entre las estrellas que acudían a las entregas de los premios Oscar. Desde el 2003, la marca también lleva vistiendo continuamente a los miembros del cuarteto musical de ópera Il Divo, diseñando sus trajes para todas sus giras y para todos sus conciertos. Creó un imperio que fue reconocido años más tarde, incluso por la revista Forbes, que le nombró el diseñador italiano de mayor éxito comercial en la historia. De acuerdo con esta misma revista, el imperio de Giorgio Armani no hizo más que crecer desde sus inicios, alcanzando una fortuna que ronda los $10.000 millones. Cabe destacar además que su imperio creció mucho más allá de la moda, pues era un gran aficionado al deporte, siendo aficionado del Inter de Milán y ejerciendo de dueño del equipo de baloncesto del IAA7, el Emporio Armani Olimpia Milano, desde el 2008 hasta el presente 2025. En cuanto a su vida personal, Armani siempre se mantuvo muy alejado de los focos, pero tuvo una relación de larga data con el arquitecto Sergio Galeotti, quien murió a causa de un infarto al corazón en 1985. Armani estuvo en primera línea con el auge de las supermodelos Naomi Campbell, Kate Moss, Claudia Schiffer, y una de sus musas fue la modelo italiana Valeria Massa, para la que diseñó incluso su vestido de boda. Lo último que se supo de Giorgio fue que tuvo que suspender su participación en la Semana de la Moda de Milán debido a que tenía una fuerte pulmonía, aunque varias reseñas aseguran que desde principios de este año ya venía sufriendo varios padecimientos precisamente cardíacos y pulmonares. En definitiva, la figura de Giorgio Armani nos enseña que las marcas más exitosas no son las que siguen ciegamente las modas, sino las que, a través de sus productos, reflejan con autenticidad los rasgos psicológicos y los valores más profundos de su fundador. Ciertamente, Armani no vendía tendencias, vendía valores psicológicos como la seguridad, la estabilidad y el poder discreto. La ropa, los muebles, los autos que también diseñó de Armani no son extravagantes porque él no lo era. Al vestir a una persona no solo le da un atuendo, sino que lo investía con una sensación de autoridad silenciosa y de autoconfianza. Veremos qué pasa con el futuro de la marca, pues quizá uno de los principales errores de Armani desde una perspectiva psicológica fue su incapacidad para soltar el control. Esa renuencia a delegar o a nombrar sucesores claros no solamente fue una decisión empresarial, sino el reflejo de una personalidad que veía en la empresa una extensión de sí mismo. Este control absoluto, si bien fue la clave de su éxito, porque sí lo fue, también podría convertirse en una vulnerabilidad para el futuro de la marca. Lo más importante de todo es que Armani trascendió socialmente, creando una conexión emocional y duradera con el mundo del diseño y de la moda.